Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Así se veían las portadas de los diarios en marzo del año pasado. Era una gran noticia. Después de bajar los homicidios, bajar la pobreza es probablemente lo más importante que puede hacer un gobierno. Y el gobierno de Juan Manuel Santos estaba saliendo. Además de la paz, el DANE le daba a Santos una muy buena cifra de pobreza para rematar. El presidente de la paz y de la prosperidad. 17% de pobreza en Colombia, la más baja en la historia. Millones de personas habían abandonado vidas indignas en su gobierno. Por eso el presidente mismo, por eso Santos mismo se sentó con sus técnicos a presentar el informe de pobreza de ese año. Por eso la presentación de estas cifras, que son las últimas cifras que vamos a presentar antes de dejar el gobierno por parte del DANE, que le ha hecho un seguimiento muy especial a todas estas cifras y que además introdujimos unas cifras nuevas, un indicador nuevo que nos ha servido mucho, ahora hablaremos de eso, que es el de la pobreza multidimensional. Pues eso ha sido también una innovación, pero al mismo tiempo una política muy exitosa. Hoy sabemos que esto no fue del todo verdad. De hecho, fue mentira que, al menos en ese año, en el 2017, hubiera bajado la pobreza. Aunque los logros netos del gobierno Santos en términos de reducción de la pobreza fueron muy buenos, la última cifra estaba viciada. Un error enorme que destapa el DANE de hoy bajo el presidente Duque. De hecho, según las cifras reveladas la semana pasada, entre el 2016 y el 2018, 1,8% de los colombianos volvieron a caer en la pobreza multidimensional. Eso equivale a más o menos 800.000 personas. Y eso es muy grave. Las causas de por qué estamos retrocediendo en el indicador social más importante del país las discutiremos en este programa, pero déjenme decir una cosa sobre el problema de cifras en el DANE. Lo de la pobreza no es aislado. Hay problemas también con el censo de población, problemas con el censo agropecuario, hubo revisiones importantes del Producto Interno Bruto, todas cifras del anterior gobierno que el actual gobierno ha revisado. Y esto es muy preocupante, sobre todo porque hace muy difícil tener discusiones basadas en hechos. Es decir, en vez de hablar de por qué subió o bajó la pobreza, nos lleva a discutir si de verdad bajó o bajó la pobreza. Y esto le da vida a los paranoicos, a los conspiradores y a algunos políticos. Por eso, más allá de poner en duda todo lo que sale del DANE, debería haber una búsqueda de razones y también una búsqueda de responsabilidades a por qué tanto le salió mal a Mauricio Perfetti, el anterior director del DANE, y por qué mucho de lo que le salió mal favorecía al gobierno de Juan Manuel Santos. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tengo el gusto de estar acompañado por economistas que saben mucho de este tema, que saben mucho de pobreza, que han ocupado algunos de ellos importantes cargos. Olga Lucía Costa es cepalina, la voz cepalina esta noche de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que es un órgano, un centro de pensamiento adjunto de la ONU, que se piensa la economía en la región, y es la experta de la CEPAL en la oficina de aquí de Bogotá. Ese es su título, experta. Ese es mi título. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel. Me acompaña también Luis Fernando Mejía, soy director de Fedesarrollo, que es probablemente el tanque de pensamiento en temas económicos más importantes del país. Fue el director del Departamento Nacional de Planeación del anterior gobierno, en el último trecho del gobierno de Juan Manuel Santos. Luis Fernando Mejía, gracias, señor, por estar acá. Daniel, muchas gracias. Un especial saludo para todos los televidentes. Uno de los economistas jóvenes más promisorios del país, como Carlos Sepúlveda, que es decano, de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, la Facultad de Economía que hoy tiene a uno de sus pupilos en la cabeza del DANE, a Juan Daniel Oviedo, que salió de allá de esa universidad. Gracias, Carlos, por estar acá. Mil gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy. Y entonces, antes de hablar, a ver, no sé si ustedes sienten que la cifra de pobreza de la semana pasada un poco pasó de agache. Y para mí es una de las cifras más importantes que hay y que salen para evaluar la política social del gobierno. Y no sé por qué pasó como de agache, sobre todo retrocediendo. ¿Me preguntas? Sí.
Bueno, pues arranquemos. Primero tengo que decir que en el contexto latinoamericano no es una cifra que nos sorprenda. Particularmente debo decir que a mí me sorprendía que no pasara eso en Colombia. ¿Por qué? Porque toda la región desde el 2014 empezó a vivir un clima menos favorable, una desaceleración muy pronunciada en todos los países que se reflejó sin duda mucho más rápido en los demás países que en Colombia. A Colombia le fue bien, lo hemos destacado, se destaca su comportamiento económico y por consiguiente lo que llamamos nosotros la otra cara de la moneda de lo económico es la pobreza, como tú lo decías hoy en el Twitter, que me parece muy agudo y muy preciso, es el principal indicador. Claro, ese es uno de los indicadores, quizás el que más miramos. Y sí, efectivamente, la pobreza, con los resultados que hoy vemos, con las metodologías y con los ajustes realizados por el DANE, comprobados y analizados por los expertos, podemos corroborar que sí, que hubo un ligero repunte, que hubo un cambio de esa tendencia, de una tendencia que es de muy largo plazo, Daniel, que lleva cerca de 2 décadas. Y entonces hablemos un poquito de ese problema con la cifra del 2017 y hablemosla en el contexto de, que yo lo mencionaba ahí, usted no sé si se sintió aludido, Luis Fernando, acerca de reiterativos errores o descaches del DANE que desafortunadamente o afortunadamente para el pasado gobierno siempre caían del lado en que lo hacían ver mejor. Claro, Daniel, primero yo creo que no todo se puede poner en la misma bolsa. Entonces, por ejemplo, el tema del PIB, usted lo mencionaba ahí como uno de los temas que se ha corregido. En cualquier país del mundo, incluyendo países desarrollados, hay cambios sustanciales del Producto Interno Bruto. Estados Unidos acaba de hacer una reducción muy importante del crecimiento del año anterior, de cerca de 8 décimas. Así que los cambios que se hacen desde el punto de vista del PIB realmente son cosas usuales que pasan frecuentemente y que no deberían hacer parte de alguna manera de esta discusión de revisión de cifras con sospecha, digamos. Eso por un lado. El tema del censo tampoco creo que deba estar ahí, porque la discusión ha sido, y creo que también Carlos y Olga Lucía han escuchado esto, sobre la diferencia entre los resultados preliminares del censo y lo que fue una proyección que se hizo con base en el censo de hace 14 años. Entonces, esa es otra discusión distinta también que creo que no debería estar en esta parte de las dudas metodológicas. La que sí es muy puntual fue la que se anunció el viernes de la semana pasada, que tiene que ver con esta cifra de la pobreza multidimensional. También separemos 2 medidas grandes: pobreza monetaria, en donde no hay ninguna discusión desde el punto de vista de las cifras que se presentaron, incluso en el 2017. Y pobreza extrema, que van juntas, y pobreza ¿cierto? extrema, exactamente. Esas dos se miden a través de la gran encuesta integrada de hogares. Y la otra, que es la pobreza multidimensional, que se mide a través de la encuesta de calidad de vida. Ahí es donde hubo una inquietud sobre la muestra que se utilizó para el sector rural, no para el sector urbano. De hecho, la medida de IPM para el sector urbano se corrigió, pero se pudo publicar, y la del sector rural, infortunadamente, en la revisión metodológica, pues no salió. Y entonces, hasta yo que estudié filosofía, entendí que había sido, y entendí el error por el boletín que el comité de expertos sacó para explicarlo, ¿cierto? Entonces, usted decía, la pobreza se mide en cabeceras, en centros poblados y en lo que llaman rural disperso. Eso es básicamente capitales municipales y grandes ciudades, pueblitos y la gente en cambio que vive en casas. Y entonces, sí, dame la explicación. Y entonces cada uno de esos 3 ítems tiene como un peso porcentual, ¿cierto? Entonces, fíjense en la columna del 2018. Cabeceras tenía el 77.8%, centros poblados 6%, rural disperso 16%. Fíjense en el 2017, cabeceras 77%, igualito a 2018, centros poblados se triplica, 15% frente al 2018, casi también 3 veces frente a 2016, y rural disperso 6%, es decir, se trocan estos datos. Explíqueme, Carlos, porque este no es un error tan evidente como que hasta yo, un filósofo, puedo entender que hay algo muy mal ahí. Bueno, esto parte del tema presupuestal. La encuesta nacional de calidad de vida es la que es el insumo para calcular el índice de pobreza multidimensional. Y en el 2017 tuvo un recorte importante que llevó a que la muestra tuviera una reducción del 50%.
Al definir ya cómo se iba ya al territorio y calcular las estadísticas, pues se tomó esa decisión en primer lugar, ¿no? Que tuviera mucho más peso los centros poblados que rural disperso. Que es más barato, me imagino, hacerlo en centros poblados y en cabeceras que en rural disperso. Sí, y ahí la pobreza también es un poquito, es menor que en rural disperso, ¿sí? Y por otro lado, eso es lo primero que estudió el comité de expertos. Después, en segundo lugar, empezó a revisar consistencias de la serie. Una vez vimos el resultado del 2018 y también habían unos ajustes que se hicieron en cabeceras, ¿no? A través de los factores de expansión. Entonces, revisamos eso y se generó... Usted es parte del comité de expertos. Olga Lucía y yo somos parte del comité de expertos, sí. Y ahí se ajustaron los factores de expansión para que su diseño correspondiera a cómo se estaba llevando a cabo en la serie, y eso llevó a hacer el ajuste en cabecera en pobreza. Como la muestra era tan pequeña, en rural disperso y en centros poblados, al intentar técnicamente ajustarlo para que los pesos correspondieran a la serie, no se pudo hacer. Y ustedes finalmente, Olga Lucía, recomendaron que no se tuviera en cuenta la medición para pobreza multidimensional. Ya entramos como en los distintos tipos de pobreza. Decidieron esto, los datos no dan para que haya una cifra que sea comparable. Solo en cabeceras, solo en cabeceras. El dato nacional, que está compuesto por también el área rural, anteriormente llamada solo rural, o es más, se llamaba era solo resto. Entonces es de esta década que hemos hecho un esfuerzo, que nos hemos volcado como sociedad al tema rural, en la misión para la transformación del campo y planeación nacional. Empezamos a ver cómo era una mejor manera de captar lo que sucedía en zonas rurales, y entonces vimos unas dinámicas particulares en los centros poblados y en áreas mucho más dispersas. Entonces se hizo un cambio de metodología que implicó esto. Entonces solo vamos a tener dato de cabeceras, no del total nacional. Esa es la recomendación que hizo el comité de expertos y que el DANE acogió, pero pues nosotros recomendamos apenas. Mejía, yo detesto discutir sobre si la cifra es buena o es mala. Prefiero discutir sobre la cifra y eso que le dice a uno, porque discutir sobre si el hecho es un hecho, pues es una discusión insoportable, y que todo el mundo empiece a decir, no, es que esas cifras de DANE. ¿Usted cómo me convencería de poder seguir adelante y de poder seguir teniendo como confianza en el DANE frente a esto que ha pasado? Bueno, yo creo que primero, por supuesto, los errores metodológicos hay que corregirlos. Por eso también hay un comité independiente conformado por, entre otros, esos expertos que nos acompañan hoy. Y separar esas discusiones de lo que podría ser y lo que creo que ha venido siendo de alguna manera minar la credibilidad de una institución técnica que tiene una gran cantidad de funcionarios de carrera que realmente hacen un trabajo fenomenal y excepcional. Yo creo que hay que separar las dos cosas, y ojalá pues el director del DANE tenga esa capacidad de alguna manera de hacer las correcciones. Él es muy responsable, muy técnico, pero sin minar la credibilidad del DANE, que es fundamental. Ahora, ya yendo a las cifras muy puntuales, Daniel, yo creo que las cifras que muestran un poco, lo mencionaba ahora Olga Lucía, son realmente positivas. Primero, a pesar de que la gente ha dicho que la pobreza monetaria subió, lo que dicen las cifras es que realmente estadísticamente no hay diferencia entre las cifras de pobreza monetaria del 2018 y las de 2017. Una décima. Pero estadísticamente es como cuando hacen una encuesta para ver si un candidato está por encima del otro. Está en el margen de error. Está en el margen de error, empate técnico, pasó exactamente lo mismo. Entonces no sabemos, digamos, no se puede decir con certeza estadística que la pobreza monetaria subió. Lo que podemos decir es que se mantuvo constante. Si usted mira lo que ha venido pasando desde el 2014, que fue ese momento en donde Colombia sufrió ese choque tan importante en términos de intercambio, en donde después la economía empezó a desacelerarse. Recordemos que antes del 2014 la economía colombiana crecía arriba del 4%. Viene este choque tan importante y la economía empieza a crecer por debajo del 3%, incluso el año pasado 2,7%. A pesar de eso, se continuó una reducción de la pobreza monetaria. Y entonces, espérese, y usted me desordenó, pero yo le voy a coger la caña. Dame, Juanse, el índice de pobreza multidimensional, el de nacional y el Producto Interno Bruto. Entonces hicimos aquí como una gráfica para que la gente entienda, y este punto es importante, ¿no? Como la similitud, es decir, la simultaneidad entre crecimiento económico y de disminución de la pobreza. Entonces, este es el índice de pobreza multidimensional, que va en rojo.
¿cierto? Ese obedece al eje de la mano izquierda, que bajó de, usted lo tiene ahí, que no Sí. alcanzo a leer, ¿Ese qué año en el es? 2010 estaba 30%. en 30% y en la última medición está 19,6. en 19,6. Al mismo tiempo, en la línea azul ven ustedes el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, en el 2010, un buen crecimiento de 4,3%. En el 2011, uno buenísimo de 7,4%. Después vuelve a caer más o menos a un nivel decente, que es 3,9%. Estaba el petróleo caro, 4,6% en 2013, 4,7% en 2014. Y ahí se baja el precio del petróleo. 3, 2. ¿Cierto? Y empieza a bajar a 3, 2, 1,8 y 2,7 en el 2018. Sin embargo, durante todo ese periodo siguió cayendo la pobreza a un ritmo muy importante, ¿no? Y es lo que señalaba Olga Lucía, Carlos, y es que Colombia fue un país, eso es, resiliente. Así es, Sí, así es. Ya está así es. castiza esa palabra. Así es. Resiliente en cuanto a la caída de la economía frente a la pobreza. Y eso es bueno, ¿cierto? De acuerdo, sí. Yo creo que la crisis que tuvimos en el 2015 fue muy fuerte y creo que Colombia logró salir favorecido en últimas comparado con los países de la región, por un lado, y por otro lado, el choque migratorio también es de tal magnitud que uno lo que esperaba, como decía Olga Lucía, es que desde hace rato ya la cifra de desempleo y las cifras de pobreza se empezaran a mover. Entonces es algo que también lo explica la realidad económica y social del país y que tenemos es que tomarlo con seriedad para definir políticas públicas efectivas, para atender los aspectos que pueden afectar positivamente a futuro estos indicadores. Y entonces estamos hablando de un tipo de pobreza que es el índice de pobreza multidimensional. La política social terminó en manos de los economistas y no hay nada que hacer. Creo que hay que meterse en el terreno de ellos porque tampoco podemos abandonar la política No, social cada vez es a más los economistas. interdisciplinario, Daniel. Dame, Juanse, las pobrezas. Las pobrezas. Hay muchas pobrezas, sí. Hay pobreza monetaria, hay pobreza extrema y hay pobreza multidimensional. Hay medidas. Entonces, la pobreza monetaria es cuando usted básicamente gana menos de 257,000 pesos. Venga, Daniel, No, por favor, corrijamos esto, porque este es un tema. Corrijamos. Esto es Sí, de los que. corríjame. De los que realmente genera ruido en el público, porque dicen, claro, pues cómo no ¿Quién vamos va a a tener una vivir? cifra del 27% si es que están poniendo una línea de ingreso del 257,000 pesos. Entonces, es absurdo, ridículo. Por Bueno, persona. Claro, hablemos un poquito de hogares tradicionales en Colombia. 4 personas en un hogar promedio, eso quiere decir 1 millón de pesos de ingresos en un hogar. Esa es la línea de pobreza. Porque hay 2 personas que ganan en el lugar, ¿no? Entonces póngale Claro, porque aquí no... Entonces, si ganan 2, que si ganan 2. Ellos Que ¿cierto? usualmente son Normalmente. papá y Pobres. mamá y 2 hijos. Ese es como un hogar Exacto. promedio en Colombia. Exacto. Eso quiere decir que estamos hablando de una línea de pobreza de 1 millón de pesos en un hogar típico de 4 personas, donde hay 2 personas que ganan Claro, algún tipo de porque ingreso. entonces la pobreza monetaria se cuenta para cualquier, es decir, hasta los niños se cuentan dentro Claro, de así es. este Así índice de es. pobreza. Así es. claro, No es un no- índice de cuántas cabezas en el país son pobres. Exacto, que es un Claro. poco más estricto que lo que ocurre en otros países donde se hace algo por adulto equivalente. Aquí realmente es, independientemente de si es adulto o niño, se divide por el número de personas. Entonces, primer punto para mejorar un poquito la discusión y darle credibilidad a que eso es una cosa seria y estadísticamente razonable. Listo, y entonces, esa es pobreza monetaria. Entonces, de nuevo, esto es por persona, pero cuenta a todas las personas del país, incluso a las que no trabajan. Así y no es. generan. Exactamente. Entonces, en una familia que es normalmente el núcleo social, ¿no? Hay 4 personas, entonces sería más o menos 1 millón de pesos. más o ¿Cierto? Si usted gana en el núcleo familiar menos de 1 millón de pesos, está en pobreza monetaria. Que es por encima de un salario mínimo, ¿no? Que es por encima de un salario Si mínimo. usted considera un hogar, digamos, relativamente vulnerable, donde hay solamente una persona que trabaja, está generando un salario que es por encima del salario mínimo. Entonces,
Claro, o sea, un hogar donde una persona tiene un salario mínimo es un hogar que seguramente está en pobreza extrema. Depende del número de personas. Si son, pobreza o si pobreza son extrema. 4 personas y hay uno solo que está trabajando el salario mínimo, es pobre. Sí. Pobreza extrema es igual, una medida objetiva de ingreso, que son 118.000 pesos por persona, y pobreza, y eso es básicamente una medida en la que canasta de usted alimentos. no le alcanza para comprar todo lo que necesita para comer. Esos son 470.000 pesos para un hogar de 4 personas. Y Sepúlveda, Medio le salario regalo a mínimo. usted la multidimensional. Miden los hogares con privaciones en las 5 dimensiones Claro. de bienestar distintas Sí. a la falta de ingresos. Entonces, lo que miden es privaciones en 5 dimensiones. Educación, y en educación miden analfabetismo y bajo logro educativo. Salud, cuántas personas del hogar no tienen aseguramiento en salud y barreras de acceso dada una necesidad. Trabajo, trabajadores informales del hogar. Y desempleo de larga duración, si hay un miembro de la familia que lleva bastante tiempo buscando trabajo y no lo encuentra. Condiciones de la niñez y la juventud, inasistencias, ahí se mide inasistencia escolar, rezago escolar, barreras al acceso al cuidado de primera infancia y trabajo infantil. Y finalmente condiciones de la vivienda, sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas y material inadecuado de pisos y paredes y hacinamiento. Entonces usted tiene 5 dimensiones y en cada dimensión tiene componentes y al final lo que se calcula es un porcentaje de esas privaciones que tienen si algún miembro del hogar las padece. Entonces usted podría ser un pobre multidimensional. Podría no ser pobre multidimensional, incluso si gana menos que el índice de pobreza monetaria, pero tiene buena educación, tiene buena salud, tiene piso de material en su casa, entonces no estaría, digamos que es una medida más comprensiva de lo que es la pobreza. Es más de Exactamente. condiciones de vida. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos de por qué subió la pobreza multidimensional en los últimos 2 años en Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche del índice más importante de política social que hay en Colombia, que es el índice de pobreza, que nos dio malas noticias la semana pasada, al menos el índice de pobreza multidimensional subió de 2016 a 2018, porque no sabemos qué pasó en 2017, porque el DANE la embarró. Pero y espérense, y antes ¿ustedes le siguen creyendo al DANE o no? Sí, Denle confianza en el DANE. Y yo sí creo que no tenemos que manejar este debate para proteger la institucionalidad del DANE. Yo creo que aquí se generan unos aprendizajes de mucho tipo, ¿no? De cómo históricamente se ha fortalecido o debilitado el DANE a través de las asignaciones presupuestales, cómo se genera control de calidad de las cifras, que históricamente el DANE es, yo diría que una de las 3 principales entidades de estadística de América Latina y se mantiene. Hay es que revisar cómo se sigue fortaleciendo. Sí, estoy totalmente de pues ya acuerdo. figuras de autoridad independientes que avalan el trabajo del DANE para los paranoicos y conspiradores Y no que abundan solamente por ahí. nosotros, pues que somos colombianos, pero también en el contexto latinoamericano, el DANE lidera varias investigaciones de hace mucho tiempo, temas de objetivos de desarrollo del milenio, de encuestas de bienestar, están ahora liderando un ejercicio, o sea, son Encuestas satélites. encuestas satélites de tiempo. turismo, uso del tiempo. No, hay unas encuestas fantásticas, unos datos. Hemos hecho aquí, yo creo que 1 de cada 10 programas que se hacen en Zona Franca es con cifras del DANE. Del DANE. Así que por eso es que me toca a mí las Confiar fibras. 100% en el DANE. No, y discutir cuando las cosas no salen bien y buscar responsabilidades y que digan y Pero expliquen. yo quiero decir ahí una cosa, Daniel. Es un año que nos pone a todos alerta de qué fue lo que pasó, pero teníamos muy buenas noticias desde el 2002 con lo que venía pasando en pobreza, ¿no? Entonces teníamos, no solamente en Colombia, en general en la región, Sí. y eso lo recoge diferentes estudios de CEPAL, había una reducción sostenida de la pobreza por muchas causas, pero principalmente porque la volvimos, ¿sí? Gobiernos, organismos, universidades, el objeto. Claro. El objeto, es decir, la presencia de la política social hoy como centro de las campañas políticas, de los ejercicios académicos, es muy importante. Eso es se puso en las agendas. Sí.
Entonces... Y entonces yo soy muy optimista como usted en la mirada a largo plazo, pero tengo unas preocupaciones de los últimos 4 o 5 años. Dame el de pobreza monetaria. Entonces, recuerden, la pobreza monetaria son los ingresos que apenas le alcanzan a la gente para vivir, ¿cierto? Pues dejémoslo así, sin meterle plata. Entonces, desde el 2002, el año en el que llega Álvaro Uribe al poder, en el 2002 la mitad de los colombianos eran pobres, a la mitad de los colombianos no les alcanzaba, y en el 2018 apenas un cuarto, un poquito más de un cuarto, ¿no? Eso es un logro enorme, ¿cierto? Importantísimo, Enorme. sustancial. Y eso es un logro que uno le hace tener fe en la democracia, en la economía abierta, En los técnicos, en la las separación de agencias. poderes, pero desde el 2013 usted ve que hay un estancamiento importante, más o menos 2013-2014, y es que no ha bajado desde el 2014, el último cuatrenio de Santos bajó nada más 1,5%, Sí. ¿cierto? 1,5 puntos, que es lo que baja la pobreza entre el 14 y el 18, es más o menos 700.000, 800.000 personas. O Pero el sea, plan de desarrollo, ¿cuánto le apuntaba? bueno, no, total. Infortunadamente Por ahí a tuvimos 5, un 6. Pero ahí hay choque dos- negativo. ahí hay dos cosas, ¿no? Digamos que eso refleja también una dinámica distinta entre Cabecera y cabeceras y resto. Sí. Lo que pasó en ese momento es que se estancó la tasa de pobreza monetaria en cabeceras y siguió disminuyendo en resto. Pero también teníamos un choque económico fuerte por el tema del petróleo que también golpeó toda la economía, ¿no? Claro, entonces ahí viene la pregunta y ahí me interesa la visión cepalina, ¿no? Y es el modelo actual en términos generales es suficiente para asegurar que en los próximos 10 o 20 años se va a poder eliminar la pobreza. Yo le voy a contestar con algo que digo en mis clases frecuentemente, y es que la política social no es la que saca de pobre a nadie. Yo sé que eso me causa problemas a veces, pero es una manera de explicarlo. Son los ingresos que generan las familias, son los esfuerzos. Y cuando esos esfuerzos que hacen las familias por trabajar, por generar ingresos, por vincularse al mercado del trabajo, por enviar a sus hijos a colegios, etcétera, por tener... Todo eso que sucede, pues va mejor cuando la actividad económica va bien. Sí. ¿No? Sin duda se generan ingresos, se distribuye mejor. Entonces el crecimiento económico es muy importante, por eso la visión cepalina, ¿no? Dice, es que son dos caras de la misma moneda. Hoy no solamente la visión cepalina, expertos del mundo con mucho reconocimiento dicen, hay que mirar más los ingresos, estamos muy pegados mirando la producción. Pero hay que mirar los ingresos, qué hacen la familia con ellos, ahorra o no ahorra, El más empleo, consumo. pero eso quiere decir que uno debería mirar menos, más cifras como el empleo y menos cifras como la inflación, por ejemplo. Son muy importantes, ahí te voy a responder como economista. Yo creo que la inflación en Colombia no lo sentimos porque tenemos un Banco Central independiente que ha hecho bien la tarea y unas autoridades macroeconómicas que lo han hecho. Entonces no lo sentimos, pero cualquier país cerquita que han tenido inflaciones desbordadas, sí saben lo importante que es el control de la inflación para tener esa casa en orden que permita lograr todo lo que queremos en el campo social. La estabilidad macroeconómica es algo así como la salud. Usted Sí. no lo aprecia sino hasta cuando lo pierde. Es exactamente eso. Usted no se da cuenta que Colombia es un país de una estabilidad macroeconómica tremendamente destacada, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. En más de 100 años de historia económica solamente hemos tenido 3 años de crecimiento negativo. Eso es algo que no pasa en ningún otro país de la región. Esa estabilidad ha permitido, como lo mencionaba Olga Lucía, tener una estabilidad de precios muy importante. Sí. Y eso es crítico para las cifras de pobreza, Sí. especialmente pobreza extrema. ¿Por qué? Porque usualmente la inflación está ligada al gasto que hacen los hogares, especialmente en alimentos. Cuando tenemos choques, por ejemplo, lo que pasó hace 3 o 4 años del fenómeno del Niño, sí. la inflación de alimentos, eso tiene un impacto muy grande, especialmente en quienes tienen una porción más alta de su gasto en alimentos, que son las personas más pobres. Así que el control de la inflación es fundamental para mantener unas buenas cifras de pobreza. Y entonces déjeme, yo le pongo pobreza extrema. Acuérdense que pobreza extrema es básicamente la gente que no le alcanza para vivir dignamente, para comer. Y ahí sí tengo lo que pasa es que aquí tanto dato marea, pero entonces,
La línea de arriba, la azul clarita, es la pobreza extrema en centros poblados y rural disperso. La del centro, la azul con los cuadraditos, es el promedio nacional, y la de abajo es en las cabeceras, en las ciudades. Y esto, digamos que cuenta al menos dos historias. Primero, que en las ciudades colombianas se vive mucho mejor que en el campo. Y que las ciudades colombianas han tenido mucho éxito en darle una vida mejor a las personas que en el campo. Sin embargo, en el campo la vida era muy mala antes. Un tercio de la población colombiana vivía con menos de lo que era necesario, y eso ha bajado a la mitad, al 15%. Sin embargo, sigue siendo absurdamente alto, ¿o no, Carlos? Sí, pero yo veo que estas cifras son realmente positivas, y creo que somos mucho más esperanzadores en las perspectivas de atacar el fondo de la pobreza extrema. Como dice Olga Lucía, creo que pobreza monetaria también depende mucho de una clase media vulnerable y qué tan resilientes ante los choques, pero creo que estas metas de pobreza extrema sí podemos encauzarnos a tener unas victorias claras durante los próximos años. Pero bueno, Juanse, pónmela otra vez. Los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, le apuntan a que en el año 2030 no haya pobreza extrema. Sí. Y si usted mira esto y mira la tendencia, yo no lo veo ahí. Sí. Es decir, aquí no, bajo la situación actual, como va esa línea, no veo que en Colombia vayamos a poder eliminar la pobreza extrema en 11 años. No estoy de acuerdo. 6 años, 2010 al 2018, en 8 años cayó del 12 al 7, 5 puntos. Es decir, 8 años adicionales que caiga 5 puntos más. Pero no coja del 2008, sino coja del 2014. La tendencia reciente. La tendencia reciente. Y entonces ahí usted se le va aplanando la línea. Ahí yo creo que de alguna manera, recogiendo lo que han dicho tanto Carlos como Olga Lucía, Daniel, lo que nos está diciendo estas cifras es una separación primero entre el comportamiento de la pobreza en el sector urbano, que se estancó después del choque petrolero, y un sector rural que sí generó una reducción importante en las dos dimensiones, pobreza monetaria y pobreza extrema. ¿Por qué? Si usted mira una explicación tradicional, empleo. Las tasas de desempleo tuvieron dos dinámicas muy distintas después del choque. Si bien la tasa de desempleo empezó a aumentar ligeramente después del 2014, realmente eso está focalizado especialmente en las grandes ciudades, en los centros urbanos. El sector rural prácticamente está en pleno empleo, con tasas de desempleo por debajo del 5% el año pasado. Entonces, esas dos diferencias, y volviendo al punto de Olga Lucía, en donde el crecimiento económico tiene un impacto sustancial en la reducción de la pobreza, pareciera estar generando estas dinámicas. Lo que quiere decir esto es que Colombia tiene que retornar rápidamente a crecimientos superiores del 4%. Si no hacemos eso, ahí sí estoy de acuerdo con usted, Daniel, va a ser muy difícil lograr esas metas de eliminación de la pobreza extrema al 2030. Y hay muchas personas que son escépticas de que podamos retornar a un crecimiento sostenido del 4% sin depender del precio del petróleo nada más. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Envíennos sus preguntas, comentarios, escepticismos acerca de las cifras del DANE, que aquí las validarán. Llegamos a la conclusión de que el DANE sí había que creerle a pesar de pequeñas... Sí, yo quiero solamente quizás fortalecer lo que dice Luis Fernando como empezó el programa, y es que estas revisiones técnicas son normales y lo importante es que se hagan con transparencia y que tengan unos mecanismos de validación, y eso es lo que se está dando. Pero no es normal que el dato de un año no sirva. Ya había pasado años anteriores, ¿no? ¿Usted vio la gráfica que tenía dos huecos? Bueno, yo les puedo contar que ese comité que se llamó la MESEP, la Misión de Expertos, que fue convocada por el gobierno del presidente Uribe, para aclarar qué era lo que estaba pasando con pobreza, decidió no tomar esos dos datos. Claro, Juanse, ponte la de pobreza extrema para que sepan de qué hueco estamos hablando. No, es un hueco como de 3... 2 años. 2 años. 2 años, 2006 y 2007. 2006 y 2007, que esos 2 años... no, esa no es. ¿En cuál la teníamos? No, es que es una serie más larga, es una serie más larga. Sí, exacto, es que ahí no se ve. ¿La teníamos tal vez en la de pobreza monetaria? Ya están en el máster. Hablemos entonces del índice. Míralo, sí, ahí está el hueco. Sí. Y entonces en esos 2 años... En esos 2 años no fue posible. Yo iba a introducir un tema, pero en el desorden, pero llego allí. Es que el DANE ha estado creciendo en capacidad.
Es como una suerte de dolores de crecimiento, todo esto que está pasando. Ajá. En esa época se creó como toda la institucionalidad y se hicieron los cambios correspondientes para que tuviéramos confianza en los datos de pobreza. Incluso eso se llevó a un COMPES que definió la metodología y cómo iban a funcionar los equipos y cómo se iba a coordinar DNP, Prosperidad Social, el DANE, para tener los datos que le corresponden. O sea, el país ha venido creciendo en fortalecer a la institución de estadística para dar cada vez mejores Y cifras. decía usted que incluso si alguien quisiera manipular una cifra es difícil. Sí, eso es una infidencia y la uso mucho en las clases para mostrar cómo es que se hace el proceso, cómo intervienen tantos datos, tantas encuestas, tantos procesos, que es muy difícil manipular una cifra. Hay una canasta de alimentos que está valorada a unos precios que todo el mundo puede verificar, ¿no? Hay una encuesta cuyos datos anonimizados, las personas que sigan una metodología, ¿no?, pueden llegar Sí. a replicar el dato. Eso no pasaba hace 10 años, ¿no? Hoy existen todas esas formas para que las personas que dicen que se falsean los datos se informen mejor, se acompañen de pues, algún proceso estadístico básico, no es muy complejo, para replicar esos datos. A ver, les voy a poner lo que dice la gente hoy en la calle. Nos fuimos para el barrio Las Cruces de Bogotá a preguntarles si les alcanzaba, si sentían que este 2019 había sido un buen año y si no les alcanzaba, ¿para qué no les alcanzaba la plata? Esto es Zona Franca La Calle. Hoy estamos desde el barrio Las Cruces preguntándole a la gente si este 2019 realmente es tan próspero como se esperaba que fuera y si realmente el dinero en este momento les alcanza para lo que les tiene que alcanzar y pues para las otras cosas, para la diversión, para ir a cine. Con respecto a años anteriores, en este 2019, ¿usted se siente más rico o más pobre? Cada día más pobre uno de la clase trabajadora. Sube la canasta familiar y lo que uno hace no sube, sino antes le rebajan. Más pobre, ¿Por qué? porque ahora no tengo de qué vivir. O sea, la manera de vivir es más complicada, o sea, cada vez va a ser más complicado. Pobre, ¿Por qué? porque la situación cada vez está más difícil. Más pobre de lo que el año pasado, ¿Por qué? porque el presupuesto no alcanza para nada. Pues la realidad, pues, económicamente, pues estoy bien. Eso ahora no hay riqueza para nadie con estas carestías de todo. Más pobre. ¿Por qué? Más aún siendo venezolana, imagínense en este país, imagínense cómo me siento. Más pobre. ¿Por qué? Claro, por la situación económica, falta oportunidades que le dan a uno. Lo que importa es la salud. Cuando usted hace sus cuentas, ¿para qué es lo que no le alcanza? ¿Qué plata es la que le termina haciendo falta? Para todo me hace falta, para la comida, para la ropa. Bueno, yo poco compro ropa. Tengo muchísimos chiros de hace 45 años. Muy apretado para pagar deudas. El arroz, la panela, la pasta para hacer una sopa, el huesito, todo eso lo que utilizamos los pobres. De pronto para sacar a los niños a un parque, para llevarlos a pasear. Para comida y arriendo. Yo si tengo para la rienda no tengo para el mercado. Pues a uno le hace falta, porque qué tal uno la viejera sin un peso. Esta es la cara de Sí. esta cifra, ¿no? Sí. Sí, eso es otra medida de pobreza y es la pobreza subjetiva. Sí. De cómo se siente la gente, si se siente más pobre o si su nivel de vida mejora, ¿no? En esta muestra que ustedes tienen, aparentemente empeoran, ¿no? Pero también hay una correlación muy estrecha entre las mejoras del indicador de pobreza multidimensional en los últimos años, pobreza monetaria, y eso se correlaciona con una mejora en la percepción subjetiva de los colombianos. No tengo ese dato comparado porque también la encuesta de calidad de vida del 2018 pues está saliendo. No tengo la comparación entre esa y el 2016. Tenemos que ver a ver ahí cómo es. Pero entonces, si quieren, yo les pongo las variables en el índice de pobreza multidimensional. Entonces aquí nos metemos en el otro índice de pobreza, que es uno más rico, que mide más cosas además del ingreso. Dame la que viene ahí, la diferencia entre el rural y urbano en el índice de pobreza multidimensional. Y aquí verán que este es el índice de pobreza que sale mejor, digamos, en el sentido en que
que el índice de pobreza monetaria es más alto, el índice de pobreza multidimensional, y aquí no tengo el total nacional, que ya lo habíamos visto en la primera, tengo rural y urbano, ¿no? Centros poblados y rural disperso y las cabeceras. Entonces ahí hay una gran distancia. Pero en las cabeceras cerca del 19%, casi el 20% de las personas están... privadas. No, 13.8. 19. Sí señor, tiene toda la razón. Ese 19 se me quedó del total nacional. 13.8 en las cabeceras, que es... Pues realmente si uno ahí está buscando como pegarle a cero pobreza en el 2030... Lo vamos a lograr. Pues hay un aumento, ¿no? Sí, cero pobreza monetaria. Es que la multidimensional además es una cosa mucho más estructural, como lo comentaba Carlos, con dimensiones, digamos, relacionadas con alfabetismo, con desempleo a largo plazo, con informalidad laboral, y eso toma mucho más tiempo. En cambio, la pobreza monetaria extrema sí es una cosa que cuando usted logra tener periodos largos y sostenidos de crecimiento económico fuerte, digamos en Colombia por arriba del 4,5%, indudablemente eso va a disminuir, a eliminar. No es cero porque hay, así como el desempleo nunca puede ser cero, hay un desempleo friccional, la pobreza extrema va a ser friccionalmente medio punto, un punto, pero el crecimiento va a ser ahí la variable clave. Y después de comerciales me explica que es lo de lo friccional, que resiliencia sí la logro, la friccionalidad todavía no la comprendo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de pobreza esta noche, de por qué aumentó el índice de pobreza multidimensional entre el año 2016 y el 2018, y aumentó por varias razones. Como este es un índice que tiene varias variables, les pongo el top de las variables, las buenas y las malas, que sale en el DANE, y por eso este es un índice mucho más rico. Entonces las que mejoraron, el bajo logro educativo, es decir, hubo mejor logros educativos, trabajo informal y trabajo infantil. Esos fueron como los que más aportaron a que la pobreza no subiera tanto como subió. Los que empeoraron, inadecuada eliminación de excretas, que es lo que sepulveda, que esto es... alcantarilla. Básicamente... Calidad de la vivienda. Eso es parte eso es calidad de la vivienda, eso es que uno tenga un baño que funcione y que no tener una letrina en la casa, tener acceso a agua corriente, acceso a fuentes de agua mejorada, no tener que tomar agua de la quebrada, ni de los pozos, sino agua de un acueducto con agua tratada, y barreras de acceso a los servicios de salud. Esas fueron los que más empeoraron y contribuyeron a este aumento de la pobreza multidimensional. Ustedes hablaban del tema de la migración venezolana y yo ahí no la veo. Sí. Bueno, ahí hay dos temas principalmente, creo que pueden explicar ese salto. Por un lado, cuando uno revisa cómo ha sido la migración venezolana, hay indicios que muestran que puede haber tenido un impacto. Y por otro lado, también la mayor precisión, al tener una muestra mucho más grande en el 2018, nos permite encontrar unas diferencias que antes no se encontraban en ciertas regiones como la costa Caribe, ¿sí? Eso no quiere decir, ahorita hablábamos en comerciales con Luis Fernando, que no sean comparables las muestras. Cuando uno presenta una estadística, hay un intervalo de confianza. En el 2018 la muestra es mucho más amplia, el intervalo de confianza es mucho más bajo, la medida es mucho más precisa, pero también eso implica que hayan llegado a ciertas zonas que se evidencia ese deterioro de las viviendas relativo a lo que había antes. Con el tema de los migrantes, el DANE creo que ha presentado tanto en temas laborales como en pobreza multidimensional varias estadísticas que son interesantes. Pues por un lado, cuando comparamos 2016 con 2018, los migrantes pasaron de 165.000 personas a 759.000. Sí. Y ha sido a lo largo de todos los estratos, pero en mayor proporción en estratos bajos, en estrato 1. Por otro lado, el aumento de pobres multidimensionales fue de 1 millón, entre 2016 y 2018 fue de alrededor de 1.100.000 personas, y el incremento de migrantes en hogares pobres en ese periodo fue de 593.000 personas. Y 1 millón de personas. Claro, la mitad explicado por Venezuela. Y también el porcentaje de migrantes que están en hogares pobres pasó de 1.9% en 2016 a 7.8% en 2018. Entonces sí es un fenómeno que... eso por un lado. Pero por otro lado,
también la migración venezolana impactó el bajo logro educativo. Entonces, un país no cambia de un año a otro un bajo logro educativo tan fuerte. No me quiero ir sin al menos comentar en estos 3 minutos que nos quedan el tema de la desigualdad. Se invirtió la tendencia que había de reducción de la desigualdad, aunque muy poquito venía reduciéndose, esa tendencia cambió. Sí, es así. Así es. Pues Colombia, lo hemos dicho muchas veces, es un país desigual. Lo acompañan en esa situación. Está en un vecindario además muy desigual. ¿Somos el país más desigual de América Latina? Estamos en los 3, ahí competimos con Brasil y con Chile. Porque ese es un lugar común. Sí, ese es un lugar común. Sí. Pero es cierto, entonces los éxitos que se habían tenido, yo no diría que tenemos una gran diferencia para la tendencia descendente. Lo que sí me parece que es un cambio sustancial es que los ingresos de las familias con mayores ingresos en el país crecieron más que los ingresos de las familias pobres. Los ricos ganan más y los pobres menos. Uno de los esfuerzos que se ha tratado de hacer en política social es con muchos instrumentos tratar de que se dinamicen más los ingresos de las familias más pobres. Un minuto. La variable fiscal. Yo creo que primero en la visión de la década, una reducción del Gini que estaba en 0.56 al principios de esta década a 0.52, que fue el último dato que tenemos de 2018. Eso es importante porque Colombia usualmente no podía mover ese Gini, ese indicador de desigualdad. Hay que hacer mucho más y en eso implica, por supuesto, también hacer una visión de hacer mucho más progresivo nuestro estatuto tributario. Gravar especialmente a las personas de ingresos medios y altos para poder redistribuir ingresos a través de programas sociales, y ahí hay un elemento sustancial para la reducción de la desigualdad. Que ha sido muy difícil de lograr. Muy difícil, hay temas como gravar pensiones altas, gravar dividendos, que ya por fin se está haciendo. Hay elementos importantísimos que se deben hacer para hacer más progresivo nuestro estatuto. Y muy rápidamente la visión 2030, que es como la última meta, reducción de la pobreza en Colombia. ¿Esa es una meta que se puede lograr, Carlos? Rápidamente. ¿En cuánto está la meta otra vez? En cero. ¿En pobreza extrema? No, digamos, pero en términos generales yo creo que el país sí tiene que llegar a unos acuerdos sociales de cambios estructurales en la economía para que logremos tener un crecimiento económico sostenible, pro-pobre. Eso no estamos encaminados hacia eso. Creo que pobreza extrema sí hay ciertas victorias que podemos lograr. Pero faltan cambios estructurales, le recojo de ahí. Y me voy con eso, se me acabó el tiempo. Les quiero agradecer a ustedes por estar aquí esta noche, a usted por dejarse dar palo. Celebro este tema, Daniel. Sí, no, siempre. Yo vuelvo cada año y digamos, me dolió que no hubiera un debate más amplio este año, sobre todo con cifras problemáticas. Y gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.